Me encuentro con el máster Jopre Daniel Minga. Es docente en la unidad educativa Valladolid, eh, parte cátedra en la materia de lengua y literatura. Bienvenido, máster. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Ramiro, por este espacio y puedo aquí aportar con un poco de mis conocimientos y en este ámbito de las preguntas que usted me va a realizar. Que queremos tomar lo que son tres puntos, lo que son los modelos pedagógicos, estrategias y los enfoques. Y es muy importantísimo dar a conocer a través de su experiencia como docente, a través de su trayectoria que es de suma importancia dar a conocer cómo se vive día a día la realidad que vive el docente dentro del aula. Me permito hacerle tres preguntas sobre lo que son los modelos pedagógicos, estrategias y los enfoques. Como viene a ser la primera pregunta, a través de su práctica docente, ¿cree usted en la actualidad solo se hace uso del modelo constructivista, olvidando los otros modelos, como bien se habla en el currículo general, ahora sobre la planificación a través del modelo constructivista? Muy bien, excelente pregunta. Yo creo que es sumamente importante, como si bien eh, es cierto, el modelo constructivista es el modelo que se está aplicando actualmente y que se ha venido aplicando durante muchos años, más allá del modelo tradicional. Eh, si bien es cierto, se busca en el estudiante que ellos sean promotores de la investigación, que vayan mucho más allá de un texto, sino que se adentren al campo del conocimiento mediante no solo del modelo conductivista, sino también del modelo experimental, que nos permite, que le permite al estudiante ser, conocer y sobre todo aprender en base a sus experiencias. Dentro del aula es sumamente importante, ¿sí? Si bien es cierto, no todos los estudiantes se les puede aplicar el modelo constructivista, sino se les aplica diferentes tipos de modelos de acuerdo al nivel de ellos o de acuerdo al problema que ellos presenten. No, como ya lo he mencionado, no todos los estudiantes se le aplica, sino uno como docente, cuando se imparte clases, se encuentra con diferentes realidades, en la cual muchas de las cosas, muchos de los estudiantes, tratamos nosotros de buscar nuevas metodologías que permitan llegar con el aprendizaje hacia el estudiante. Claro, muy bien. Cabe recalcar que, ejemplo, dependiendo las situaciones, se emplean las estrategias metodológicas. Ejemplo, para cada estudiante son diferentes. Entonces, ¿usted qué estrategias metodológicas usted propone para tener buenos resultados en el aprendizaje, en el enseñanza-aprendizaje? Bueno, aquí siempre es sumamente importante, hay muchas estrategias metodológicas que le permiten al docente. El docente es quien implementa las estrategias. Si bien es cierto, el Ministerio de Educación le da la oportunidad al docente ser dueño de la clase, ser dueño de las metodologías que más allá que nos da el ministerio, sino uno aplicar. Por ejemplo, una de las metodologías que yo siempre digo en mi área, yo hablo dentro de mi área, siempre yo lo que voy a una metodología, primero el tema dinámico, inducir, conversar un poco con los estudiantes, aplicar un poco de conocimiento previo a lo que vamos a ver en clase. Una dinámica siempre nos permite tener un buen ambiente dentro del aula de clase y más aún más relacionarse, tener ese vínculo entre alumno y docente, es decir, la confianza que exista para que el alumno pierda ese miedo de preguntar. Y ahora, por ejemplo, es sumamente importante el tema tuyo que me llamó bastante la atención, es que el docente ya no es un maestro, sino ahora se convierte en un guía. Y algo que yo recalco mucho y siempre digo, el docente no enseña, sino que permite que el estudiante sea el quien descubra, quien razone, ¿sí?
no enseña, sino le permite al estudiante que él descubra, analice, interprete y razones. De esa manera vamos a tener estudiantes críticos, argumentativos y sobre todo que hagan una argumentación válida, ¿sí? Eso de mi parte. Y hay muchas estrategias que los docentes, ya depende del docente cómo las aplica. En mi caso siempre vamos a un conocimiento previo y de acuerdo a lo planificado para la clase, siempre se realiza eso. Claro, como estamos hablando, también sumamente importante lo que es el enfoque constructivista, el enfoque crítico social, que, ejemplo, el enfoque crítico social, lo que están manifestando, que se basa, que la educación es la base primordial para cambiar la actualidad que se está viviendo en la sociedad. Por ejemplo, el enfoque constructivista, que es lo que usted, el máster, acaba de mencionar, que es muy, muy importante que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Exactamente. Va en combinación. Yo siempre digo, hay que el estudiante que él descubra. El docente deja su papel de ser docente y no se convierte en un guía para que el estudiante sea quien descubra. Y ahí aplicamos el modelo constructivista, es decir, también aplicamos, a mí me gusta bastante en el tema también experimental, que le ayuda al estudiante a aprender en base de las experiencias que él ha tenido. También, ejemplo, pues cabe recalcar que también se puede hacer la unión del enfoque constructivista y el enfoque conductista. El enfoque conductista, ¿qué es lo que nos dice? Que el estudiante aprende a través de los estímulos. Ejemplo, lo que se empieza desde un niño, ejemplo, está todavía, su mente es como ser un papel en blanco, entonces a través de los estímulos, de las diferentes metodologías, es como se llena ese papelito de información. Exactamente. Aquí aplicamos también, por ejemplo, el tema de que el docente también pone sus reglas. Recordemos que el modelo conductivista es una cajita, ¿verdad? Como tú pones a un niño, una cajita que tú le introduces o metes información, acumula información el niño y solo de esa manera el niño va aprendiendo. Allí así mismo en el aula. El docente, por ejemplo, dice una temática, da conocimientos previos, acumula conocimientos, pero el estudiante es quien descubre con el tiempo si esos conocimientos son válidos o no válidos, y también el estudiante es quien da una crítica. Mira, es tan importante esos modelos que me parecen sumamente de suma importancia, y creo que en muchos de los casos siempre dice conducir al estudiante. Por eso es conductivista, acumular información, pero que a raíz de esa información que el estudiante acumula por guía del docente, es quien el estudiante, a raíz de ello, sea quien descubra, quien se adentre en la investigación, y ya estamos aplicando el modelo ya constructivista. Claro, por ejemplo, si también no se puede dejar de un lado lo que es el enfoque humanista, que viene a ser el desarrollo de la personalidad de ese niño. También, ejemplo, usted a base de su experiencia como docente, ¿cree usted que todos los enfoques son importantes para el aprendizaje del niño? Totalmente, completamente de acuerdo, licenciado Ramiro. Yo coincido con usted, y en todo momento, y creo que en diferentes puntos del aprendizaje, el contacto con los alumnos, estamos aplicando diferentes enfoques metodológicos, diferentes enfoques de aprendizaje que le va a permitir al estudiante mejorar en sus habilidades de aprendizaje, mejorar también, adentrándonos al ámbito de la lectura, va a mejorar también el ámbito de la lectoescritura. Y es sumamente importante. Yo siempre le recalco a mis alumnos, siempre digo, uno se aprende a leer leyendo. Uno se aprende, pero si a un niño tú le das un texto y si él no puede leer, y si tú no lo has indicado, siempre va por etapas, pero ¿qué tú tienes que decirle? Vamos primero por las vocales, luego vamos por el tema del abecedario, luego vamos a la formación ya de los fonemas, ¿verdad? Y de esa manera que el niño va acumulando información, pero también va construyendo información, descubriendo el aprendizaje.
Y es sumamente importante todo enfoque metodológico, todo enfoque dentro del ámbito de aprendizaje es de importancia, ya que el alumno le va a permitir mejorar en su ámbito educativo. Y con ello, como yo ya he mencionado, no todos los alumnos se les aplica un solo enfoque, sino diferentes enfoques de acuerdo a las necesidades que tiene el alumno. Claro, en muchos casos también hay niños que presentan necesidades educativas específicas, vienen lo que es algún problema como la dislexia. También se podría aplicar diferentes metodologías. ¿O qué elementos metodológicos usted recomendaría para un mejor desarrollo dentro de su área de la lengua y literatura? Dentro del ámbito de la lengua y literatura te podría decir que, bueno, primeramente vamos a detectar dónde se encuentra la falla, en dónde tiene deficiencia el niño en el aprendizaje. Y de ahí vamos desarrollando una planificación que le permita al niño, o en ese caso al estudiante, tener una idea constructiva, una idea que le permita a él mejorar esa falencia que tiene. Es decir, ir rompiendo esos miedos que el niño tiene porque le induce a no poder crecer. Con ello también es sumamente importante, yo siempre les digo, a ver, vamos a hacer diferentes actividades. Vamos a formar los fonemas. Un niño que está iniciando, que tiene dificultades de lectura, vamos a ver. Vamos a formar palabras a raíz de los gráficos, a raíz de los dibujos que observa usted. Coloque el significado, coloque la palabra del dibujo y creo que le ha dado resultados esta metodología, pero sin embargo metodologías hay muchísimas que ya depende del alumno, y también depende del docente, más del docente depende muchísimo todo esto. Entonces, ¿cree usted que toda la responsabilidad del aprendizaje se lleva el docente, o también depende muchísimo también de lo que es cuestiones del hogar, de dónde viene? Ejemplo, también se puede hacer lo que es el aprendizaje hogar-institución. Es sumamente importante el acompañamiento, la inclusión de tanto para la mejora de un alumno. Es sumamente importante la integración de toda la comunidad educativa. Dentro de la comunidad educativa, ¿quién forma? Docentes, padres de familia y estudiantes. Debe de existir, para la formación de un alumno, debe de existir el acompañamiento de padre de familia que le da el apoyo en la casa. Y en el aula, ¿quién le da el apoyo? El docente. Entonces, con ello se va a avanzar en que el alumno mejore y rompa esa dificultad que él tiene. ¿Cómo aporta un mensaje? ¿Qué es lo que nos puede decir dentro del docente? ¿Alguna recomendación dentro del ámbito educativo? Ahora, ejemplo, se presentan muchas dificultades, ejemplo, el manejo lo que son el manejo de las TIC, ahora lo que resulta las nuevas tecnologías en educación. ¿Qué nos podría dar su opinión de lo que en algunas instituciones hace falta, ejemplo, recursos para poder aplicar estas metodologías, estos enfoques? Si bien es cierto, existen los cursos del Ministerio de Educación, la plataforma Me Capacito, yo creo que es muy importante que el docente esté capacitado día a día para ayudar a los estudiantes, en este caso con capacidades específicas, que les permita ayudar, sentirse incluidos dentro del aprendizaje, y que con ello más allá busque mejorar, busque sacarlo al alumno y que se incluya dentro del ámbito educativo. Ejemplo, también cabe recalcar, ejemplo, el enfoque crítico social. Ejemplo, también nos habla mucho que
que de lo que se basa este enfoque, sobre los alumnos que están instruidos para pensar críticamente. Eso es lo que se busca, un criterio personal que tenga el docente, ya no solo lo que dice el docente está bien, sino que se cuestione el estudiante o cuestione al docente de lo que se le está impartiendo, porque muchas veces que lo que se hablaba también, lo que son la educación tradicional, también que todo, lo que nos decía el docente, eso era todo. Eso era lo que valía, Claro. la opinión válida. Con respecto a ello, yo creo que el docente aprende con el alumno y tanto el alumno aprende lo que dice el docente. Es un aprendizaje combinado, es un aprendizaje que se aplica a la retroalimentación. ¿Dónde vamos? El docente es el emisor, ¿verdad? Y el alumno es el receptor. Pero ahí entre los dos, ¿sí?, aplica la retroalimentación. ¿Qué es eso? Es decir, que el docente emite el conocimiento, pero el alumno retroalimenta. Es decir, a ver, yo opino también acerca de esto. Podría ser de esa manera o podría ser de lo otro. Con ello, ¿qué se está generando? Que el alumno sea protagonista del aprendizaje, sea crítico con el aprendizaje y sobre todo que él vaya teniendo autonomía en sus decisiones, vaya formando parte de la opinión de ellos que permitan la construcción de un mensaje o una valoración que le dan acerca de un tema. Claro, es muy importante eso. Y de eso se trata, el aprendizaje de eso se trata, de eso se busca el aula de clase. A ver, ¿quién hace la clase? No es el docente, sino es el alumno. El tema de la clase, ¿de dónde sale? Por más que el docente ya tiene planificada la clase, pero ¿quién sale con el tema de la clase? Es el alumno. ¿Por qué? El docente va y le pregunta, a ver, ¿qué a ustedes les parece conocen sobre algún tema de la literatura ecuatoriana? Y uno dice, ¿o quién escribió la obra, tal obra? Hablemos sobre Pablo Palacio, un escritor lojano. Bueno, ¿qué conoce sobre este autor? El uno dice, bueno, yo he escuchado que ha escrito Un hombre muerto a puntapiés. El otro he escuchado, he escuchado o he leído sobre la obra Débora. El otro, La vida del ahorcado. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver dentro? Vamos a ver de la literatura ecuatoriana, de la literatura lojana. Vamos a ver otro ámbito. Ya. Vamos a ver, ustedes, si hoy pasa un accidente de tránsito, ¿qué conocen ustedes? ¿Cómo se denomina eso? Entonces el otro dice, yo he visto en la televisión, yo he escuchado en la radio. ¿Y cómo denominamos eso? El uno dice, noticia. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La noticia. El tema de clase sale del alumno. El alumno es quien hace la clase. El docente es un guía y quien ayuda al alumno en el aprendizaje, a construir el aprendizaje. Pero el alumno es quien va descubriendo, quien va opinando. Toda la clase lo hace el alumno. Claro, es muy importante la participación del alumno dentro del desarrollo de la clase, porque el docente puede saber miles de información, puede saber de los diferentes temas a abordar, todo, pero ahí viene muy importante lo que es la participación del alumno para poder desarrollar un aprendizaje colaborativo, vendría a ser en este caso. Exactamente, la colaboración, un aprendizaje integrado, un aprendizaje colaborativo, como tú lo mencionas, es sumamente importante, ya que le permite, si el alumno, por ejemplo, tiene un error y el docente le rectifica, está ayudando en el aprendizaje del alumno. Y siempre digo, el alumno es quien debe de investigar, quien debe de inducirlo a la investigación, y ellos son promotores del aprendizaje, investigadores, críticos, analíticos, y con ello que vamos a avanzar. Un alumno
con todas las capacidades de razonar. Muchísimas gracias, Máster Daniel, por toda esta información valiosísima a dar a conocer. Es muy importante estar al día, ejemplo, de su saber, de sus experiencias dentro de su área como docente, dentro de la prestigiosa unidad Valladolid. Muchísimas gracias por permitirme hacer esta entrevista. No, gracias a ti, Ramiro, y como yo siempre digo, el conocimiento es infinito, día a día vamos aprendiendo muchas cosas, mientras uno más estudia, mientras más se lee, más se aprende, y como este mundo hay mucho conocimiento y hay mucho por descubrir. Gracias, licenciado Romero. 20 minutos.